conocido. Los reporteros hemos visitado algunos de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil Española aquí en Andalucía. Tras el fin del conflicto permanecieron cerrados y ocultos hasta principios de este siglo. Ahora ofrecen a sus visitantes una perspectiva diferente de nuestro pasado. Vidas arrinconadas, maltrechas, heridas, esperanzas truncadas por el infierno de la guerra. Profundo refugio donde el alma reposa. El techo tiembla, ojalá no sea frágil como castillo de arena. ¿Qué sabrá la humanidad de nuestro dolor? Estas oscuras galerías son testimonio del horror de una guerra. Fueron diseñadas y construidas para proteger la vida. Sus paredes guardan la memoria de la angustia y del miedo. Durante los 3 años que duró la Guerra Civil Española, Almería sufrió 52 bombardeos por aire y por mar. En total cayeron 754 bombas. La población se protegió construyendo una red de refugios subterráneos. Hoy son parte del patrimonio y la memoria de esta ciudad. Mientras caminamos por una de sus vías principales, 9 metros por debajo de mis pies, un grupo de turistas visitan esa otra Almería tantos años oculta. Aquí estamos justo debajo del ficus centenario del Paseo de Almería. Bueno, les doy la bienvenida a los refugios abiertos al público más largos de Europa. Vamos a recorrer aproximadamente 1 kilómetro de galerías subterráneas. En total eran 4,5 kilómetros. Suficiente como para meter aquí debajo una población que podía rondar entre las 34.000 y las 37.000 personas. En aquella época Almería estaba rondando los 50.000 habitantes. Los refugios antiaéreos de Almería son los mejor conservados de Europa y una de las mayores obras de ingeniería de la Guerra Civil Española. Acompañados por un guía podemos recorrer una de sus principales galerías. Rehabilitada y convertida en museo en 2007, es hoy el segundo monumento más visitado de la ciudad, tras la Alcazaba. Estamos aquí a 9 metros, pero no en la máxima profundidad. Hay unas escaleras que bajan hasta los 16 metros bajo tierra. Y ahí estaba el almacén despensa, que era un pequeño almacén de comida. Se hizo por si algún bombardeo duraba tanto que hubiese que dar de comer a la gente aquí abajo. No se llegó a utilizar, por suerte. El refugio tiene la peculiaridad de contar también con un quirófano, donde hay constancia de que se atendieron a heridos por bombardeos y algunos partos. Es el único punto de esta Almería subterránea que mantenía la iluminación gracias a un generador. En el resto de sus claustrofóbicos corredores, los refugiados permanecían horas oscuras bajo el estruendo de las bombas. Vamos a continuar y les voy enseñando algunos grafitis por el camino. Aquí hay un avión grande. En el cemento que reviste las paredes, todavía se aprecian inscripciones y dibujos anónimos, algunos posiblemente hechos por niños, reflejando esos ataques que sufrió la capital. Esto me parece una flecha hacia abajo, ¿vale? Una línea recta y un triángulo invertido debajo. Realmente lo que estamos viendo es un barco visto de frente. Digamos la quilla del barco. Bueno, pues aquí están las dos principales amenazas que tenía Almería en la guerra, porque los bombardeos siempre llegaban por mar o por aire. Almería fue la última capital andaluza ocupada por las tropas rebeldes de Franco. Durante los 3 años que duró la guerra civil, la ciudad estuvo sometida a intensos bombardeos. Su ubicación, abierta al mar, la convirtieron en un objetivo fácil. Por primera vez, la población civil, fuera del frente de batalla, también estaba en el punto de mira. Un ensayo de lo que sería después la Segunda Guerra Mundial. La madrugada del 31 de mayo de 1937, Almería sufrió uno de los ataques más sangrientos. Fue la represalia de Hitler tras perder bajo el fuego de la aviación republicana uno de sus acorazados. El bombardeo de la Marina alemana se quedó marcado en la memoria colectiva de los almerienses. De todos los bombardeos que sufrió Almería, el más importante y más trascendencia a nivel internacional fue el del 31 de mayo, el de la escuadra alemana. Aquí en esta placa se recogen una serie de personas que fallecieron como consecuencia de ese bombardeo. No solamente se destruyeron vidas, se destruyeron viviendas, se destruyeron infraestructuras, se hizo un barrido de toda la capital,
desde la costa hacia el interior. Eusebio Rodríguez lleva décadas estudiando la guerra civil y la posguerra en su ciudad. Es historiador y miembro del grupo de investigación Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería. Ha dedicado uno de sus libros a los refugios. Después de bucear durante años en archivos militares y en el municipal, ha conseguido recuperar su historia. Los refugios se empiezan a construir y lo podemos señalar en los que están en los barrios a través de los comités de barrio, utilizando ellos sus propios materiales, su propio dinero, su propia mano de obra, y lo que pretendían era el poder salvar a su familia de un posible bombardeo. No tuvieron ningún control, pasaban por debajo de las casas, atravesaban las calles, etc. ¿Y qué ocurría? Pues que como no estaban perfectamente hechos para que aguantasen el peso de una vivienda encima, pues empezaron a hundir. Y a partir de ahí el ayuntamiento toma carta en el asunto y tutoriza a través del arquitecto municipal, Guillermo Langle, la construcción de todos los refugios. Esta red subterránea se construyó en apenas 16 meses. En plena guerra los materiales eran escasos y prácticamente se hizo a pico y pala. La necesidad de protección unió a la población de Almería. Todos eran iguales bajo las bombas. La gente en general creyó que era una obra necesaria y que protegía a todos, ¿no? Independientemente de ideología del tipo que fuera, y colaboraban todo el mundo. Encontramos familias ilustrísimas que con poder económico, que contribuyen económicamente, y el que no tiene poder económico pues lo que hace es aportar su trabajo personal. Cuando terminó la guerra, estos pasadizos se abandonaron, convirtiéndose en refugio de personas sin hogar y en una especie de sumidero donde se vertían los desperdicios de la ciudad. Una de las soluciones que se tomaron para cerrar la entrada a los refugios una vez acabada la guerra fue el diseño de estos kioscos de Guillermo Langle, en la cual se conseguían dos objetivos. Primero, el cerrar definitivamente la entrada a los refugios, y segundo, tenían un guardián gratuito para poderlo custodiar. Antiguos kioscos donde se vendía prensa, flores o refrescos. Aún hoy forman parte del mobiliario urbano de la ciudad, muchos sin uso. Bajo ellos, la dictadura enterró el doloroso recuerdo de la guerra. Esto sí es bonito decirlo. Cuando llegué a la puerta de Cuchena, donde está la farmacia de Urbán Quesada, tiraron una bomba enfrente de Santiago, así que si me adelanto un poco, me pilla la bomba. Hemos tenido la suerte de no vivir esto. Lo estamos conociendo en una clase. Imaginarlo por un momento que nos tocase vivir eso. ¿Quién de aquí, de este aula, no ha estado todavía en los refugios antiaéreos de la guerra en Almería? Fran Martín es profesor de Historia en Roquetas de Mar. Hace más de una década le propuso a sus alumnos de secundaria y bachiller recoger testimonios de los niños de la guerra. Grabaron a sus abuelos y recorrieron residencias de mayores para recuperar esa historia oral. Muchos mantenían vivo en su memoria el recuerdo de los refugios. Pues testimonios de ese tiempo son trágicos, pero forman parte de nuestro pasado reciente. Sus palabras nos abren una ventana en el tiempo. Los refugios tenían un problema, que cuando tocaban las sirenas había una aglomeración tanta de gente que bajaban las escaleras y se mataban uno a otro. Los milicianos tiraban el saco, lo que es decir, el petate, y entonces se tiraban ellos, para llegar más pronto al refugio, para que no lo pillaran el bombardeo. Y entonces esa señora murió en la escalera aplastada por la gente. Cuesta mucho encontrar un testimonio que tenga un cierto valor histórico como supervivientes de la guerra de España, porque la mayoría ya pues, están falleciendo por razones del tiempo. Son joyas de la historia, porque gracias a esos recuerdos está viajando a una parte de la historia de España concreta que no está contada en ningún libro de texto. Una forma de conectar generaciones y despertar el interés de los más jóvenes por nuestra historia reciente. Mi abuela Dolores era una mujer muy valiente. Este grupo de alumnos de Guadix visita uno de los refugios que se están recuperando en su ciudad. Yo me voy a convertir en mi abuela Dolores, ¿vale? Y lo voy a hacer con su toca. El sonido de las sirenas les invita a bajar. Marisa Ruiz es técnica de cultura del ayuntamiento. Su abuela se cobijó en este refugio. Ella se pone en su piel para viajar en el tiempo y revivir la historia.
Mi abuela Dolores no sabía ni leer ni escribir. En esos dibujos les cuentan cómo hay que comportarse en un refugio. ¿Y qué pasa cuando vienen los aviones? Más refugios y evitamos nuevas víctimas. Fijaros como ellos sabían que quienes iban a poblar y a estar en los refugios eran mujeres con los niños. A través de los carteles de la época conocen el papel que asumieron las mujeres en la retaguardia, mientras los hombres luchaban en el frente. Se tuvieron que convertir en panadera, cosechadora, o sea que su trabajo se multiplicó por mucho. ¿A qué situación de hoy en día os recuerda? Dime. Ucrania. En Ucrania y Israel. Y en Palestina. Claro que sí, en Palestina. Desde el campanario de la Catedral de Guadix sonaba una de las sirenas alertando a la población de los ataques aéreos. La situación estratégica de esta ciudad monumental la convirtió en objetivo de la aviación rebelde. Fundamentalmente por la existencia de la estación de ferrocarril que convierte a la ciudad, a este enclave, en un nudo de comunicación absolutamente fundamental. En esa comunicación que conecta el Levante, que conecta también La Mancha y Madrid, y también la ciudad de Almería. Por esta estación pasaban víveres y mercancías destinados a abastecer a la zona republicana. Procedían tanto del puerto y la costa de Almería como de las fábricas de azúcar y harina de la comarca occitana. Esta es la fábrica Gómez Mateos, que es una de las varias harineras que había en la ciudad de Guadix y que, se ubican justamente en este espacio de la estación y por tanto van a ser uno de los objetivos fundamentales de los ataques por parte de la aviación fascista durante la Guerra Civil. Este es el refugio de la estación de ferrocarril de Guadix, que va a ser realizado fundamentalmente por los trabajadores, ¿no? Es el más grande de todos los construidos en la ciudad de Guadix y fue realizado en 1937 justamente por el sindicato de ferroviarios. Por cuestiones de seguridad no se permite la visita. Fue el primero en construirse y es uno de los 16 que se han podido localizar y recuperar hasta el momento. Guadix fue una de las ciudades del sureste andaluz que más refugios antiaéreos construyó, pero documentarlos ha sido difícil. La documentación es tremendamente escasa. Es una documentación que políticamente era muy comprometedora y en casos como por ejemplo en el caso de Guadix va a ser destruida. Nada más entrar las tropas vencedoras en la ciudad. El fin era evitar represalias sobre quienes participaron en su construcción. Para escribir Ciudad Refugio, José Manuel Rodríguez recurrió a las fuentes orales. Vengo a traerle el libro de los refugios. Ana Miranda nació en 1925. Tenía 11 años cuando comenzó la Guerra Civil. Como usted y sus primas, cada vez que sonaban las sirenas. Hoy, con 98, recuerda todavía lo que sentía en esos oscuros pasadizos. Que es una cosa muy grande, no es fácil olvidar. Tú no sabes lo que es eso siquiera, Dios que lo sepa. Nosotros sentíamos miedo y horror. Y unos con otros nos consolábamos, los niños con los mayores, la familia, pues horrorizados, sentados o de pie, lo pasábamos fatal, hasta que volvía a tocar la sirena, que ya se podía salir. Pero aquellos ratos eran muy malos. Túneles que ni el tiempo ni el olvido ha logrado destruir. ¿Y tú en qué pensabas cuando sonaba la sirena de que podíais salir? Mi abuela Dolores pensaría, ¿y ahora qué tengo? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Mi casa seguirá? ¿El campo de donde recojo la siembra para después venderla en la tienda estará? Es la arquitectura del miedo, testimonio silencioso de uno de los episodios más duros de nuestra historia.